Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por este sermón del monte de Jesucristo. Enséñanos esta noche de estas cosas que Jesucristo menciona acá. Que podemos entender y poner en práctica estas cosas para tu gloria. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a comenzar con versículo 1 y vamos a leer hasta versículo 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. Este es un pasaje especialmente el primer versículo que es muy famoso. Es un versículo utilizado aún por los no creyentes o por los incrédulos. Es utilizado por mucha gente. No juzguéis. Y no hablan de más del contexto, ni otras partes de la Biblia. Solo digan, no me juzgas, no me juzgues o no juzgáis. La Biblia dice, no puedes juzgarme. Y he encontrado que entre 99 y 100% de las veces que alguien dice eso es porque están en pecado. Están en pecado y no quieren que nadie les confronten. Entonces, su defensa para justificar su propio pecado es, no me juzgues. Y tenemos que tener cuidado también con esto. Vamos a mirar este versículo en su contexto. Vamos a mirar la palabra juzgar. Vamos a mirar a estas palabras que significan, el contexto, cómo podemos entender. Está diciendo Jesucristo acá que nunca, absolutamente, en ninguna situación, ni en ninguna manera, ni en ninguna forma, ni a ninguna persona, ni en ningún caso, debemos juzgar. ¿Es lo que está diciendo Jesucristo? ¿O no? Vamos a ver el contexto. El contexto es de suma importancia y lamentablemente la mayoría de veces el contexto siempre está dejado atrás. Y especialmente cuando pensamos en sectas o falsas doctrinas. Pero aún en la iglesia a veces el contexto puede ser dejado atrás dentro de cristianos, dentro de los maestros y pastores. A veces sin pensar, a veces sinceramente no quiero decir que cada persona que no está utilizando bien el contexto es un falso maestro. No quiero decir eso. Pero a veces en la iglesia, yo creo que en general a veces olvidamos del contexto. Y si uno realmente quiere entender estas cosas, tiene que ir al contexto. Bueno, esta fue otra lección, que no es la lección de esta noche. Pero el contexto es de suma importancia en interpretar, en aplicar, en entender
las Escrituras. Esta noche vamos a mirar a este versículo que es casi siempre utilizado fuera de su contexto para justificar pecado, porque la persona no quiere que nadie le confronte. La palabra juzgar. La palabra juzgar en griego es krino y significa, según un diccionario del griego ampliado por un Spiros Zodiates, que es un griego, es un nativo, podemos decir, de Grecia. Él dice que la palabra krino en el griego, que es el original del Nuevo Testamento, de juzgar significa separar, distinguir, discriminar entre lo bueno y lo malo, seleccionar, escoger lo bueno. En el Nuevo Testamento significa juzgar, formar o dar una opinión después de separar y considerar los particulares de un caso. ¿Ya? Entonces, podemos ver, es algo que hacemos cada día. A veces es algo que hacemos en cuanto a la comida. Cuando mi esposa va a mi mercado, cuando va a Avelino para comprar sus tomates, ya ella está ahí y escoge. Ya mira 2 tomates y elige uno. Ya mira 2 más y elige uno. No está separando, está haciendo una distinción entre lo que ella quiere, lo bueno, y lo que ella no quiere, lo malo en cuanto a tomate o otra verdura o fruta, algo así. Este es la palabra krino, puede ser utilizado en esta forma. Este es lo que significa literalmente. Cuando dice juzgar, entonces mi esposa en Avelino está juzgando los tomates. ¿Ya? Y aún si queremos pensar en personas, hacemos esto también. Cuando mi esposa y yo estuvimos una vez en Avelino esperando la combi, ella me dijo, estas 2 personas son rateros, cuídate. Y miré y sí, tenían un parecer sospechoso y como estaban buscando levantar un celular tal vez de alguien o no sé realmente, pero ella, ¿qué? Ella juzgó. Ella vio a estas personas que eran diferentes que otras personas. Había algo malo en su parecer, en su forma de actuar, en sus ojos. Y ella se dio cuenta en esto y juzgó. ¿Está mal? No, hacemos cosas así cada día en cuanto a personas y actitudes. Entonces, esta es la palabra. Y cuando uno dice, no me juzgues, sería como estos rateros que estaban ya en Avelino diciendo, no me juzgues. La Biblia dice, no me juzgues, no puedes juzgarme. No, son rateros, ¿ok? No deberíamos juzgar, no deberíamos distinguir entre algo que es una persona en que podemos confiar y una persona en que no podemos juzgar. Alguien quiere tener tal vez una persona en la casa para ayudar, está buscando a una jovencita para trapear piso, para lavar o ayudar en la cocina y tal cosa. No va a preguntar y contestar, hacer preguntas y una entrevista con la persona y decir, tienes que hacer en esta forma y preguntar tal vez de sus capacidades, su experiencia y estas cosas para hacer una decisión. ¿Esta jovencita me puede ayudar en la casa o no? ¿Qué está haciendo la señora en este caso? La señora está juzgando a la jovencita para averiguar. ¿Va a ser una buena
ayuda en la casa o no. Entonces, hacemos esto cada día. Hacemos esto cada día en nuestras vidas en una forma u otra. Pero la Biblia dice, no juzguéis. ¿Ya? Vamos a ver otros versículos que utilizan esta misma palabra en el griego para ver su contexto un poco más de esta palabra, o la forma en que esta palabra puede ser utilizado. Y vamos a regresar a Mateo para examinar bien el contexto de estos versículos y qué dicen estos versículos a nosotros. Primero quiero ir a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 y versículo 43. Lucas 7, versículo 43. Y dice acá, respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Bueno, ¿qué es el contexto? Jesucristo, bueno, vamos a versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, hay una forma de juzgar rectamente. Simón miró este ejemplo de Jesucristo de 2 personas, uno que debía mucho y uno que debía menos, y los 2 perdonados de la deuda, y tenía que decidir quién va a amar más, quién va a estar más agradecido por este perdón. Entonces, él juzgó rectamente. Él él examinó la evidencia y dijo, una persona va a amar más. Y Jesucristo dijo, has juzgado rectamente. Lucas 22:30. Lucas 22 y versículo 30. Otra vez, estamos yendo en medio de un contexto acá. Pero dice en versículo 29, Jesucristo dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Está hablando a los discípulos. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los 12 van a juzgar a las tribus de Israel. Van a juzgar. ¿Okay? Y va a ser de parte de Jesucristo. Entonces, es la misma palabra. Van a tener una autoridad para juzgar de los que están bajo su autoridad. Vamos a Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nadie cita este versículo. Siempre dicen, no me juzgues. Pero nadie dice, que me juzgues con justo juicio. Nadie quiere eso. Okay, nadie dice eso. Que me juzgues con justo juicio. Pero ¿qué dice Jesucristo? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, hay una forma de juzgar bien. Y es con justo juicio. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 y versículo 19. Pedro y Juan están delante de los judíos en un juicio. Y más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Está diciendo, ustedes tienen que juzgar.
Ustedes tienen que distinguir. Ustedes tienen que escoger uno al otro. ¿Cuál es mejor? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Entonces, esta es la misma palabra, juzgar, acá, ¿ya? Vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 y versículo 19. Hechos 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Había unos problemas en Antioquía. Los judíos estaban diciendo tienen que hacer unas cosas según la ley de Moisés para ser creyentes. Todos fueron para preguntar a los apóstoles y a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Estas cosas son para los gentiles o no. Y Jacobo dijo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Era una decisión que él había hecho después de mirar todas las evidencias, las pruebas, los argumentos de un lado al otro lado. Y él dijo, este es mi juicio, mi decisión. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Entonces, él juzgó. Hechos capítulo 16 y versículo 15. Pablo y Silas y Timoteo habían viajado. Y Lucas también, estos cuatro. Y llegaron a Filipos. Y estaban predicando a una mujer llamada Lidia en versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué dijo ella? Júzgame, Pablo, ¿ya? ¿He sido fiel o no? Y es la misma palabra. Y ella aún estaba pidiendo eso. Examina mi vida. Ok, esta es la palabra juzgar. Y acá en Mateo, ya vamos a regresar a Mateo, hemos visto a varias formas. Siempre tenemos que tener cuidado en decir, bueno, la palabra puede significar estas cosas y siempre uno va a escoger su cosa favorita para apoyar su mensaje. Y esta no es la forma tampoco. Pero solo quería mostrarles cómo utiliza esta palabra en el griego para averiguar que no siempre habla de condenar al infierno, de no necesariamente hablar de este tipo de juzgar. Bueno, viendo que es una palabra amplia, vamos a regresar a Mateo capítulo 7 acá. Mateo capítulo 7. Versículos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Cuando aún viendo versículo 1 en sí, si tenemos el contexto de solo el versículo, la segunda parte que casi nadie cita, solo dicen no juzguéis. La Biblia dice no me juzgues, pero no dice para que no seáis juzgados. Nadie dice eso. Pero ahora ya estamos comenzando a entrar en el contexto y a entender qué significa no juzguéis. La primera razón acá es para que no seáis juzgados. Es una forma de decir, mira, cuando uno juzga a la otra persona, también va a ser juzgado. Tenemos que entender que Dios va a pedir cuentas de cada uno de nosotros. Va a pedir cuentas de cada uno de nosotros. Y entonces tenemos que saber que si yo puedo ver un error o un pecado, una ofensa o algo, un defecto en otra persona,
¿puedo ver esta misma cosa en mi vida? Porque con este mismo juicio yo voy a ser juzgado. Si yo voy a mi esposa, por ejemplo, y quiero corregir algo en ella, pero no quiero examinar mi vida para averiguar si tengo esta misma cosa en mi vida, este mismo pecado tal vez en mi vida, o tal vez aún peor en mi vida, pero no quiero eso, solo quiero mirar a ella, porque es más fácil mirar errores y defectos y pecados y estas cosas en otras personas. Es más fácil. Pero tenemos que entender, si yo tengo la capacidad si tengo la capacidad de ver un pecado en otra persona, aún más debo tener la capacidad de ver esta misma cosa en mi vida. Para limpiar, ¿ok? Para averiguar, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere? No. Voy a ser juzgado con este mismo juicio. Entonces, ten cuidado. Es más como una advertencia que una absolutamente nunca. No está diciendo eso. Es una advertencia. Mire, ten cuidado con esto. Ten cuidado con juzgar, porque también serás juzgado con este mismo juicio. Versículo 2 dice, y con la medida con que medís, os será medido. Yo recuerdo, vi no muchas veces, bueno, hay unas películas que están bien, ¿no? Pero siempre tengo cuidado en citar a una película o algo así, porque a veces a mí parece un poco leve o no muy serio. Pero creo que en esta película es un buen ejemplo. No sé si ustedes han visto esta película. ¿Cómo es su nombre, su título en español? Es Flywheel en inglés. Es prueba de la honestidad o algo así. No, pequeña. Es prueba de honestidad, creo. Y bueno, es un hombre que tiene sus carros para vender, ¿no? Tiene sus carros de segunda mano y él vende carros. Y era un hombre lleno de deshonestidad. No era honesto, pero era creyente. Y su pastor llegó para comprar un carro para su hija. Y después su pastor estaba diciendo, no, gracias por ayudarme a encontrar un buen carro para mi hija. Y realmente había engañado a este pastor. No era una buena oferta en este carro. Pero su pastor comenzó a orar y dijo más o menos algo así en medio de su oración. Y en la misma forma que ni puedo recordar el nombre de este hombre, pero dice, en la misma forma que este hombre me ha bendecido, bendígalo también, por favor, Padre. Y la expresión en la cara de este hombre deshonesto era como, yo no quiero que Dios me bendiga en la misma forma que yo bendigo a los demás. ¿Por qué está diciendo acá con la medida con que medís os será medido? Y él no quería eso. Y si somos honestos, hay tiempos cuando tampoco queremos esto. A veces somos más duros, más fuertes con otras personas con que nosotros mismos en cuanto a pecado o errores o defectos. Pero tenemos que entender que también seremos juzgados por esta misma medida, este mismo juicio. En versículos 3 y 4. Ok.
3 y 4 tiene unas preguntas. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo de tuyo? Está hablando de paja y viga. La paja y la viga en el ojo, y hay tamaños diferentes. No está hablando, cuando dice la paja, está hablando de algo bien chiquitito. Ya es nada casi podía ver, pero está en el ojo. Ya. Y sabemos cuando aún un polvito de un tamaño que casi ni puede ver, ya está en el ojo. Siento todo, sabes que está ahí. No puedes ignorar. Pero si pensamos en una viga, ¿okay? Algo es una exageración. ¿Puede ser verdaderamente una viga en el ojo? No, es imposible. Es una imposibilidad. ¿Ya? Si está ahí, no hay ojo. ¿Ya? No hay cabeza. ¿Ya? No hay vida. ¿Okay? Es una imposibilidad. Que Jesucristo muestra. Es una exageración para dar un punto. Está comparando la paja y la viga con ofensas o pecados o errores o defectos, o como uno quiere clasificar estas cosas. Y entonces la paja, podemos decir, tal vez es un error, ¿ok? Y la viga un pecado. O la paja, un pecado pequeño, y la viga un pecado grande o una abominación. ¿Okay? Y sé que pecado es pecado, ¿no? Pero tenemos que clasificar estas cosas porque Jesucristo está haciendo un poco también acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, tenemos un ladrón, ¿ya? Y el ladrón roba. Cada día está sacando algo. Ha robado radios de los carros, ha robado celulares para vender, ha robado otras cosas. Pero ve a su hijo robando 10 céntimos. Y se enoja contra su hijo y castiga, disciplina fuerte a su hijo. ¿Qué decimos de este hombre? Hipócrita. ¿Ya? 10 céntimos es nada. Es paja. Tú has robado radios y celulares de miles y miles y miles de soles. Y tú vas a acusar y disciplinar a tu hijo por solo 10 céntimos. Hipócrita. Vamos a 2 Samuel 12. Vamos a ver un ejemplo de la Biblia de esto. 2 Samuel 12. Y es después del adulterio de David entre él y Betsabé. Y después de matar al esposo de Betsabé. Y desde versículo 1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hermanos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Okay? ¿Qué hizo David? Él juzgó. Él miró a la situación y dice, este rico que tenía más que suficiente, ya robó y mató esta única cordera de su vecino pobre. Y David dijo, por hacer eso, este hombre es digno de muerte. Y encima de eso, tiene que pagar 4 corderas. ¿Qué dijo Natán? Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ahora vemos paja y viga. ¿Cuál es la paja? Matar a una cordera que no es tuya. ¿Qué es la viga? Cometer adulterio con la esposa de tu vecino y después matar al vecino. Esta es la viga. ¿Quién verdaderamente tenía el problema? ¿David o el rico en este cuento de Natán? David tenía el problema. ¿Cómo podía ver para juzgar bien? No podía. Y por eso él dijo, es digno de muerte. Pero la ley de Moisés no dice eso. La ley de Moisés solo dice que tiene que pagar restitución. Tiene que restaurar 4 veces o a veces 6 veces más. Pero no tiene que matar a tal persona. Entonces David había perdido la capacidad de juzgar rectamente, de juzgar con juicio justo, como dice. No podía, ¿por qué? Porque tenía la viga entera en su ojo. Por su pecado, no podía ver. Ya si tengo una viga en mi ojo, ¿puedo ver para ayudarte? Sería imposible. Entonces, con la misma medida, él dijo, este hombre es digno de muerte. Natán dijo, tú eres tal hombre. Tú eres el hombre. Tú eres culpable, David. Bueno, gloria a Dios que David se arrepintió, se dio cuenta de esto. Pero es un buen ejemplo de la paja y la viga y cómo la viga distorsiona el juicio verdadero. Que distorsiona, trastorna un juicio recto, un juicio justo. Y no puede ver. Pienso en personas como, creo que era Jimmy Swaggart. No, tal vez algunos de ustedes han escuchado de él. Hace años en los Estados Unidos era un predicador en el televisor y siempre hablaba fuertemente contra la prostitución y las rameras y tales cosas. Y tenía su fin en desgracia y fornicación con las prostitutas. Tenía la viga acá y no podía ver para juzgar bien y quitar la paja de otras personas, porque él mismo estaba en este pecado. Este es lo que Jesucristo está diciendo acá. Primero, tienes que juzgarte a ti. Primero, tienes que examinarte a ti. Y después puedes ayudar. Versículo 5 acá. ¡Hipócrita! Grita Jesucristo. ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo.
y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Júzgate primero y después puedes entender bien, puedes ver bien para juzgar a tu prójimo. Júzgate primero, examínate primero y después puedes examinar a tu prójimo. Entonces vemos que Jesucristo no está diciendo que nunca, en ninguna forma, en ninguna manera, en ningún tiempo, en ninguna situación puedes juzgar. No está diciendo eso. Pero hay un orden. Primero es a mí. Juzgo a mí. Y después puedo juzgar. Quito mis pecados. Confieso mis pecados delante de Dios. Corrijo mis errores y defectos. Y después puedo ayudar a mi prójimo. Si no, soy hipócrita. Si no haces tú, eres hipócrita. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Leí esto y pensé, ¿qué tiene este versículo a hacer con el resto del contexto? Oré, busqué, estuve pensando, bueno, realmente me tocó la semana pasada hacer este estudio, pero estábamos tan ocupados el martes que no podía hacer este estudio el martes pasado. Entonces ya he tenido 2 semanas para pensar en eso. Y antes aún, ¿qué significa este versículo? ¿No? ¿Cómo entiendo eso? Bueno, no voy a ser muy dogmático en lo que voy a decir en cuanto a este versículo, pero creo que lo que voy a decir encaja bien con el contexto y con las escrituras. Entonces, voy a decir esto, ¿ya? Entonces ustedes pueden decir, ay, hermano Jeff, eres un ignorante, no sabes nada, este versículo no significa eso y no me voy a ofender, ¿ya? Pero este es lo que yo veo cuando leo este versículo. Lo santo habla, cuando estuve leyendo en un comentario, ellos dijeron, acá en este versículo, lo santo habla de la carne ofrecida en sacrificio. Si pensamos en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, entonces está diciendo acá, tal vez por la palabra utilizada, algo, no sé, pero unos comentarios dicen eso y creo que tiene un sentido. Los perros para los judíos eran algo abominable. Okay. Era un insulto del grado más fuerte para ellos, perros. Entonces, dice, no deis lo santo a los perros. No quitas de la ofrenda una pierna de este sacrificio para el perro de la calle. Este sería una abominación. Este sería deshonrar por completo el sacrificio y las cosas que Dios tenía. Este sería horrible hacer algo así. Y Jesucristo está diciendo, no hagas eso. No hagas eso. Y también dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Vemos los perros son los incrédulos. Los cerdos son
Los incrédulos. Podemos ir a Apocalipsis 22:15. Los cerdos, los perros, no entrarán, están afuera, no van a estar parte del cielo. No está hablando de perros literales, está hablando de incrédulos, pecadores. Los perros no entrarán en el reino de los cielos. Las perlas y los cerdos son incrédulos, las perlas son cosas de valor. No vamos a echar cosas de valor a un cerdo. No puede apreciar estas cosas. No puede poner ningún valor en estas cosas. No tiene ningún significado. El cerdo más bien va a intentar comer la perla. Y tal vez va a salir enojado porque no es grano. No tiene sabor o algo, no sé. Pero no va a decir, oh, qué bonito estas perlas. No significa nada para ellos. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué es el contexto? No juzguéis. ¿Ya? No juzguen a los incrédulos. No juzguen a los incrédulos. Es decir, no quiten la paja de sus ojos. ¿Cuál paja? Este es corregir sus pecados, sus errores, sus defectos. No son creyentes. No saben nada de esto. No van a obedecer la palabra de Dios. No son creyentes. ¿Qué es la solución para el ratero? ¿Enseñarle no robar? No, esta no es la solución. ¿Qué es la solución para el adicto a drogas? El drogadicto. ¿Es quitar la droga? No. Esta no es la solución. Porque podemos quitar del ratero todo su deseo de robar. Podemos enseñarle y tal vez él va a aprender. Ya no voy a hacer las cosas de ratero más. Y tal vez ya el resto de su vida vive bien. ¿Qué va a pasar? Va a morir e ir al infierno. Y no lo hemos ayudado. Lo mismo con el drogadicto, con otras personas. Si quitamos este pecado de ellos, si corregimos sus errores, si enseñamos a las jovencitas que están pasando las calles medio desnudas, si les enseñamos cómo vestirse, pero no tienen a Cristo, van a morir y ir al infierno. Entonces, no tiene ningún valor enseñarles de quitar su pecado porque no son creyentes. Más bien, tenemos que darles el Evangelio. Tenemos que darles el Evangelio. No tenemos que juzgar sus vidas. Tal vez un vecino, un familiar que no es creyente va a pedir un consejo, y no digo que no podemos darles consejos, pero nuestra preocupación mayor no es corregir su pecado. No puede ser. Nuestra preocupación mayor tiene que ser el Evangelio de Jesucristo. Porque sin Jesucristo, su vida más limpia que ellos tienen, solo va a llevarlos al infierno. Y no los hemos ayudado en ninguna forma. Solo hemos echado cosas de valor a ellos que no pueden apreciar. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio y no concentrar tanto en corregir sus pecados. El Espíritu Santo va a dar convicción del pecado a ellos. Pero lo que ellos necesitan para tener el Espíritu, ellos necesitan al Espíritu Santo en sus corazones, en sus vidas, morando en ellos. Pero si ellos no saben nada de Jesucristo, ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo? Tenemos que enseñarles principalmente de Jesucristo. No tenemos que juzgarlos.
son perros y cerdos. Bueno, un poco duro, ¿no? Pero en un sentido tenemos que pensar así. Esto es lo que dice Jesucristo. ¿Ya? No podemos enseñar al cerro no revolcarse, es la palabra. Tenemos que, no es que tenemos que enseñar al cerro no revolcarse en el lodo. Es imposible. No es que tenemos que enseñar al perro no regresar a su vómito. Es imposible. Más bien, tenemos que llevarlos a Jesucristo para que no sean cerdos y perros. Esto es lo que necesitamos hacer. Pero aún en eso, compartiendo el Evangelio, el tiempo llega cuando aún es tiempo para no compartir el Evangelio con ellos más. Escuché a un no sé si es pastor o no sé, pero estuve buscando alguna información en cuanto a unas sectas. Estuve escuchando a este hombre. Y él dijo, en cuanto a los testigos de Jehová, dice, yo voy a hablar con ellos una vez, dos veces, y después no voy a hablar con esta misma persona más. No voy a recibirla más. Si percibo en esta persona que realmente no tiene interés en el Evangelio y solo quiere hablar conmigo de su falso Cristo y su falso Dios, yo no quiero nada de eso. Es un perro, es un cerdo, y voy a dejarlo atrás. Y no voy a... Ay, ¿qué pasó? Ya. Voy a dejarlo atrás y rehusar hablar con él, porque él es tan lleno de sus falsas doctrinas que no puede escuchar. Bueno, parece duro, pero tal vez tiene razón. En Hechos capítulo 18 vemos algo así. Hechos capítulo 18. Pablo está en Corinto, pero los judíos no están escuchando. Versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y se fue a otro lugar en la ciudad. Dejó de hablar con los judíos. ¿Ustedes no quieren escuchar? ¿Ustedes quieren seguir blasfemando a Jesucristo? Ya, basta. No, ustedes son cerdos, no merecen estas perlas. No merecen escuchar más. Yo voy a buscar a personas que quieren escuchar al Evangelio. Y creo que es un buen ejemplo para nosotros también. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque en esta misma forma, con este mismo juicio, seremos juzgados. Pero, examínate primero. Júzgate primero. Y después tendrás la capacidad de juzgar y examinar y ayudar a tu prójimo. Porque la viga, el pecado, siempre quita la capacidad de hacer juicio justo. Examínate primero y después puedes examinar y juzgar y ayudar a tu prójimo. Y en cuanto a los incrédulos, no estamos llamados a quitar su pecado. No estamos llamados a reformar sus vidas. Más bien,
estamos llamados a compartir el Evangelio. Pero cuando ellos siguen en sus blasfemias contra Jesucristo, tenemos que dejar de compartir el Evangelio con ellos y buscar a otros que tienen corazones preparados para recibir estas verdades preciosas, estas perlas de Jesucristo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.